Doctor, buenos días. Bueno, entonces estamos hablando de algo que es muy importante, que era la presencia del líquido que lo rodea el- los alvéolos, que es la tensión superficial. Entonces se pregunta si es necesario la tensión superficial en nuestros pulmones. ¿Es necesario? ¿Sí? La respuesta es que sí, ¿cierto? O sea, eh, es fundamental porque la función básica de la tensión superficial es permitir el vaciamiento alveolar en el momento en que se inicia la expiración. O sea, no es la expiración como tal, sino para que permita el vaciado en la fase expiratoria, ¿sí? Es decir, cuando está de una posición de máxima apertura hasta lo que habíamos llamado nosotros el volumen crítico. Cuando uno hace una expiración, los alvéolos se tienden a disminuir su volumen, pero no totalmente, porque se colapsaría, ¿cierto? Entonces sí es fundamental la presencia de este elemento en la de tensión superficial en el momento respiratorio, ¿sí? Ahora, a medida que el alvéolo se va insuflando, esa tensión superficial ya empieza a aumentar, máximo, ¿sí? Para evitar que el alvéolo se sobredistienda. De hecho, la tensión superficial es responsable de una fuerza que ya vamos a ver ahorita en mecánica respiratoria, que es la fuerza de retroceso elástico pulmonar. Es la responsable de las 2/3 partes de esa fuerza que nosotros vamos a llamar fuerza de retroceso elástico pulmonar. Y entonces dijimos que existía un volumen crítico, ¿cierto? Es decir, un contenido de gas en el alvéolo normal, en condiciones de reposo. Y hablo de condición de reposo cuando hay al final de una expiración, o sea, aquí está entrando aire en esta figurita, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos una expiración, queda un volumen que nosotros llamamos un volumen residual, ¿sí? Ese volumen residual es el que queda al final de una expiración. Y luego tomamos aire, ¿sí? Y vuelve y se insufla el alvéolo. Pero miren de nuevo que habiendo insuflado, cuando hacemos una insuflación, vamos a botar aire, queda un volumen, ¿sí? Es el llamado volumen residual al final de una expiración, ¿sí? Hasta ahí voy bien. ¿Ok? Sí, Ahora, ¿qué doctor. pasaría si este volumen residual se redujera? Es decir, que en condiciones anormal la tensión superficial fuera máxima. Pues el volumen crítico, ¿sí? El volumen que nosotros llamamos el volumen residual, queda un volumen muy crítico, ¿sí? Y entonces se necesitaría generar fuerzas muy expansivas para lograr hacer una inspiración de nuevo. Y eso no sería fisiológico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo normal? Perdón, ¿qué es lo normal? Que durante la expiración, ¿sí? El alvéolo se vacía hasta cierto volumen, ¿sí? ¿Ok? Hasta cierto volumen, ¿ok? Que es el volumen residual que nosotros llamamos, residual funcional, sin sobrepasarlo, sin sobrepasarlo. ¿Está claro ahí? ¿Es fundamental la tensión superficial? Sí. ¿Por qué la aspiración? El alvéolo no continúa su recorrido hasta el colapso, sino que en determinado momento de ese volumen crítico, la fuerza de tensión superficial se anula. ¿Por qué? ¿Por qué ocurriría eso? Por la presión. Porque en la expiración el alvéolo no se colapsa del todo,
¿Por qué? El factor surfactante pulmonar. Precisamente por la presencia del factor surfactante, ¿sí? Si en ese momento la tensión superficial fuera a generar un colapso, inmediatamente el factor surfactante se secreta para evitar que esa tensión superficial colapse por completo el alvéolo, ¿sí? Entonces, de ahí entonces la definición de la importancia del concepto de tensión superficial. Y mire que yo estoy hablando de un concepto de tensión, no de presión, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre presión y tensión? Veamos, a ver, son fuerzas opuestas. La tensión es una fuerza dentro de la pared que se opone al estiramiento, ¿sí?, de una estructura como la vía aérea, en este caso el alvéolo, ¿sí? Y la presión es una fuerza opuesta. Si esta es una fuerza que se opone al estiramiento, a la distensión, pues la presión es una fuerza de distensión que tiene que aumentar la circunferencia de esa pared. ¿Está claro? Son dos fuerzas opuestas. ¿Y cómo podríamos definir este concepto? Bien, buscando una ley que nos permita definir esto. La presión que se requiere para mantener insuflado un alvéolo. Es decir, aquí se cuestiona una pregunta, aquí se cuestiona algo que es, ¿qué presión de insuflación se requiere para mantener abierta el alvéolo, ¿sí?, cuya magnitud sea superior a la tensión superficial, ¿sí? Y esto lo define claramente la ley de Laplace, ¿sí? La ley de Laplace es una ley que nos define el concepto de tensión y presión. Mírenla aquí, ¿sí? Si nosotros miramos la ley de Laplace, me dice que la presión transmural necesaria para distender este alvéolo es directamente proporcional a la fuerza de tensión parietal, ¿sí?, por, mírenlo aquí, por el espesor de la pared sobre el radio, ¿sí? O lo contrario, ¿sí?, también podría ser también tensión si no lo invirtiese. Entonces, si consideramos que el espesor es constante, el espesor de esa membrana alvéolo capilar, pues la anulamos y no la tenemos en cuenta en este momento. Y solamente tenemos en cuenta dos conceptos, ¿sí?, tensión y radio, ¿sí? Entonces, si consideramos que ese espesor es constante, que es de más o menos media micra en promedio, la presión que se requiere para insuflar este alvéolo es igual al doble de la tensión superficial sobre dividida por el radio de la esfera. P 2T sobre R, ¿sí? Esto es fundamental entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque consideramos que en condiciones normales, en presencia de factor surfactante, ¿sí?, hay fuerzas fundamentales que se oponen a esa tensión. Entonces aquí tenemos dos fuerzas importantes. La T, que es esa línea gruesa verdecita que ustedes ven aquí, T, que es la tensión superficial, ¿sí?, y la P, que es la presión, ¿sí? En este caso, si ustedes miran esta figura a la derecha, ven que el grosor de la línea, el grosor de esta estructura que rodea el alvéolo es mayor. Es decir, hay mayor tensión acá que acá, en este alvéolo que tiene un diámetro mucho menor que este que está a la izquierda. ¿Qué quiere decir en otras palabras? ¿Qué consideran ustedes? Que a mayor distensión, ¿mayor qué? Entre más distendido esté el alvéolo, entre más distendido esté el alvéolo, Va a tener mayor un presión. ¿Mayor qué? radio más grande, ¿no? Presión. ¿Mayor qué? Mayor radio. Mayor, no.
a mayor distensión, o sea, a mayor radio, a mayor distensión, entre más distendido esté el alvéolo, mayor es la fuerza de ¿qué? De tensión. Superficial. Claro, porque es una fuerza que se opone a que el alvéolo se distienda más. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, en cambio acá está menos distendido, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque la línea verdecita es menos anchita, para que lo entendamos mejor. Entonces, entre más colapsadito esté, menor es la fuerza ¿de qué? Tensión superficial. Claro, ¿sí? Entonces, mire que estos, digámoslo aquí, este comportamiento de la tensión superficial varía de acuerdo al tamaño del alvéolo. Y así ocurre cuando hay surfactante. ¿Sí? Surfactante. ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría la concentración de surfactante en este alvéolo que tiende a colapsarse? ¿Más alta? Claro, más alta. Y acá, Poco más baja. claro, para permitir que ¿quién? Que la fuerza de tensión superficial mantenga el alvéolo más estable. Ahí voy bien con las gráficas. ¿Ven? A ver si lo entendemos. Ahora vamos a poner esto aquí. ¿Qué pasaría si no existiera surfactante? No, no hay surfactante. ¿Algún problema tuvo el paciente? No tiene surfactante, ¿sí? Entonces, como no tiene surfactante, vamos a poner este modelo matemático. Entonces, en ambos alvéolos, mire que tienen radio distinto, ¿sí? Este alvéolo a la derecha es la mitad, o mejor dicho, este que hay acá es el doble, 2Y, del radio que hay acá. ¿Estamos bien o no? R2Y. Y la tensión superficial en este modelo la vamos a poner igual. Tensión. El grosor verde es igual. Es tensión superficial igual a X. O sea, la tensión superficial de ambos alvéolos es la misma. Pero el radio cambia. ¿Sí? El radio del alvéolo grande es el doble, ¿sí? Del alvéolo pequeño. ¿Sí? Entonces, si eso es cierto, entonces saquemos la fórmula de ley de Laplace. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que la P, la presión para mantener el alvéolo grande, ¿sí? Sería P igual a 2. Es decir, sacamos la formulita. 2, vamos a sacar la formulita. 2 por la tensión superficial, que vamos a darle un valor de T4. Entonces, 2 por 4 dividido en 2 por 2, o sea, porque Y es 2, en este caso Y sería 2, ¿sí? 2 por 2. Entonces nos daría 4 por 2, 8, 2 por 2, 4, y 8 dividido 4, dividido 2. La presión necesaria para mantener este alvéolo aquí sería de 2, 2x, cualquier valor, 2 el que usted le quiera poner en este momento, ¿sí? Hablamos de tensión, y este sería ¿cómo? Sería, la tensión es igual, 2 por 4, dividir, ¿en qué? En el radio. Mire que este es el doble del radio, entonces el valor del radio es 2, le ponemos 2, sería 8 y en 2, 4. ¿Qué me está diciendo entre este y este? Que la presión necesaria para mantener este alvéolo pequeñito debe ser el doble de la presión de este que está más grande. O sea, por eso la P es mayor. Ahí voy bien. ¿Bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, teniendo que la tensión superficial es igual en los dos, para mantener el alvéolo pequeño abierto, se va a requerir mayor presión para mantenerlo permeable, va a requerir mayor presión. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues que como requiere mayor presión, ¿sí? Y hay mayor tensión superficial, este alvéolo pequeñito tiende a vaciarse sobre el grande. O sea que la ausencia de surfactante ocasiona que que los alvéolos no se expandan en forma uniforme,
sino que algunos tienen tamaño muy reducido con tendencia al colapso y otros estarán muy aumentados de tamaño, sobredistendidos. Esto es lo que ocurre cuando hay carencia de surfactante. Y desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, porque esto es carencia de surfactante, entonces esto es la consecuencia que produce. Un niño, por ejemplo, que nace sin surfactante o con poco surfactante, va a presentar un fenómeno que se llama edema pulmonar, que es el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, lo que llamamos enfermedad de membrana hialina. Estos niños mueren por un cuadro de edema pulmonar. ¿Y esto se debe a qué? A una de las funciones básicas del surfactante, y es que evita que el líquido pase a los alvéolos, que el agua inunde los alvéolos. Y fuera de eso hay inestabilidad alveolar, lo que yo les decía, que muchos alvéolos se colapsan, ¿sí? Y como se colapsan, tienen gran dificultad para expandirse eficazmente, ¿sí? Y esto es debido a todo ¿qué? Recuerden, como la tensión superficial está muy elevada en ellos, pues la fuerza de retroceso elástico del pulmón se eleva, porque ¿cuál es el principal representante de la fuerza elástica del pulmón? La tensión La tensión superficial. Claro, entonces elevó la fuerza de retroceso elástico. Eso quiere decir que el pulmón tiende a colapsarse. O sea, el trabajo elástico del pulmón se eleva porque es una fuerza de trabajo elástico. Y todo lo contrario, la capacidad de distenderse, el pulmón disminuye. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, doctor. Eso es lo que le ocurre a un paciente cuando tiene carencia en surfactante. Entonces, pongamos ahora sí el surfactante presente, ¿sí? Entonces, a medida que el alvéolo se insufla durante la inspiración, la tensión superficial aumenta. ¿Vamos bien? Este es una tensión superficial más elevada que este, ¿sí? Que este, en la medida que se va insuflando, ¿sí? Y en la medida que el alvéolo se desufla durante la expiración, la tensión superficial disminuye. ¿Debido a qué? A la presencia de quién, de este qué. De manera que el surfactante se concentra, pregunto yo, más en uno que en el otro. ¿Se concentra más en este o en este alvéolo? Sí, doctor. El El no se concentra más. Pequeño. claro, en el pequeño. O sea, aquí los neumocitos van a liberar más surfactante para disminuir ¿qué? Precisamente. La tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza que tiende a ¿qué? A colapsar. En cambio acá, el alvéolo está sobredistendido y entonces se necesitará más surfactante aquí. No, doctor. Bueno, Necesita una entonces tensión superficial. cojamos el mismo modelo matemático. Y si miramos ese modelo matemático acá, vemos lo siguiente. Si vemos que esta concentración de surfactante varía de acuerdo al tamaño del alvéolo, vamos a ver que el alvéolo, ¿sí? Pequeño, vean aquí, pequeñito, va a necesitar la misma fuerza de presión que el alvéolo grande para distenderse. En otras palabras, la presión que distiende ambos alvéolos es igual, ¿sí? Es decir, en otras palabras también, a medida que el alvéolo se va desuflando, ¿sí? La tensión superficial tiene que disminuir porque si no esa fuerza tendría a colapsar. Entonces lo mantiene más estable. Más estable significaría que menos habría tendencia a que este alvéolo que está pequeñito desocuparía todo el aire para pasarlo a este. No, señor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en este caso los alvéolos quedan estabilizados. Es lo que nosotros llamamos estabilización de los alvéolos, ¿sí? O sea que esa tendencia del alvéolo a vaciarse sobre el grande disminuye. Entonces, una función primordial del surfactante será que, ¿cuál?
va a permitir ¿qué? Una mejor ¿qué? Expansión del alvéolo cuando está en el volumen residual. ¿Sí? O sea, permite al alvéolo distenderse y evitar el colapso. Entonces, teniendo en cuenta este concepto biofísico y este modelo matemático, vemos la primera función del surfactante, que es disminuir la tensión superficial de los alvéolos. ¿Ahí voy bien? Sí, doctor. Es decir, mantiene distendido el alvéolo aún a presiones muy bajitas, ¿sí? Anulando esa fuerza de tensión que tiende a ¿qué? A colapsar. ¿Sí? 2. Reduce lo que nosotros llamamos trabajo mecánico pulmonar. ¿Por qué? Porque reduce esa fuerza elástica, reduce el trabajo elástico del pulmón, reduce esa fuerza de retroceso elástico del pulmón, que es una fuerza que tiene que vencer el alvéolo pequeño para distenderse. ¿Sí? 3. Permite generar un gradiente de presión para que ese alvéolo pequeño se distienda fácilmente. ¿Sí? Y va a generar un fenómeno que voy a explicar más adelante, que es la histéresis pulmonar. Por ahora, 3 conceptos básicos. ¿Sí? ¿Ok? Esta histéresis pulmonar, lo explico ahorita en mecánica pulmonar, es debido a que en el momento, esto es una curva que llama volumen-presión, ¿sí? Volumen-presión durante la inspiración, que es la que está bajito, esta lineecita que forma la histéresis. Esto es inspiración y esto es expiración, ¿sí? Entonces, como esto es inspiración, el gradiente de presión en ambos, tanto en inspiración como en expiración, es igual. Ahora lo decía. Pero resulta que la expiración, en la expiración, que es esta turbina que está aquí, observen esto que está acá, acá, es el gradiente de volumen, porque esto es volumen. ¿Cuál tiene mayor gradiente de volumen? Son iguales. No. El gradiente de presión es igual, tanto en inspiración como en expiración. Mira aquí, gradiente. Respiración. Eso. En la expiración hay un mayor, mire que es más altica la línea, gradiente de volumen. ¿Sí? Esto me está diciendo esta gráfica que durante la expiración, ¿sí? Como el surfactante está más concentrado, el alvéolo es más distensible. Como quien dice, durante la expiración el alvéolo se concentra más. Y como se concentra más, va a requerir gradiente de presión para movilizar el mismo volumen, ¿sí? El mismo volumen durante el ciclo respiratorio. Ahora les decía que si faltara surfactante, el niño se llenaría el pulmón se llenaría, o los alvéolos se llenarían de líquido, que es lo que llamamos que nosotros edema pulmonar, ¿sí? Entonces, una de las funciones del surfactante es reducir el edema pulmonar. ¿Y por qué? Porque el surfactante mantiene secos los alvéolos, impide que se trasuda, o sea, que se pase líquido del espacio alveolar o del espacio capilar al alvéolo, ¿sí? ¿Y qué pasaría si se pasara mucho líquido al alvéolo? La fuerza de tensión superficial aumentaría y esto tendría a colapsarlo y llenar el pulmón de líquido. Por eso una de las funciones es esta. Y finalmente, el surfactante, recuerden que contiene unas proteínas, ¿sí?, muy importantes que hacen parte de la defensa del pulmón, como la SPD, que tiene función inmunológica. ¿Sí? Me explico o me pregunto. El virus que estamos viviendo ahora, el COVID, ¿sí? El COVID es uno de los factores que reducen el surfactante pulmonar o una sepsis, por ejemplo, por un germen gram negativo. ¿Qué le pasa a esos pacientes que tienen COVID?
además de que hacen edema pulmonar, miren acá, ¿sí? Esos pacientes tienen una alteración de la función inmunológica. ¿Y esto es debido a qué? A que el virus deprime, inactiva la presencia del surfactante pulmonar. Y ahí entonces que en muchas unidades de cuidados intensivos, sobre todo en niños, se recomienda la administración exógena de surfactante pulmonar para disminuir el edema pulmonar inducido por este virus. ¿Sí? ¿Listo? Esas son básicamente las observaciones que tenemos nosotros cuando hay presencia de surfactante. Entonces, no olvide, finalmente, ¿qué pasa si si falta surfactante? Pues que el paciente hace un edema, ¿qué? Pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Que los alveolos tendían a colapsarse, hay inestabilidad pulmonar. Que las fuerzas de retroceso elástico pulmonar se elevan. Que se disminuye la capacidad de distensibilidad. Entonces, el surfactante hace todo lo contrario. ¿Qué va a reducir? El riesgo de qué? De edema pulmonar. ¿Sí? Confiere estabilidad a los alvéolos porque reduce las fuerzas de retroceso y aumenta la capacidad de distensibilidad pulmonar. Eso finalmente es lo que ocurre. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Sí, doctor. Bueno, antes de que se me olvide, me acuerda mandarles el trabajo en Word. Ahorita apenas terminé la clase de lo que fue la clase de estructura y función y de mecánica respiratoria que hoy vamos a ver en Word. ¿Sí? Está todo el resumen. Bien, finalmente, el intersticio pulmonar. ¿Sí? El intersticio pulmonar, dentro de su estructura, ¿qué es? Bueno, es un compartimiento, ¿sí? Que incluye estructuras como los alvéolos, las membranas basales, las células epiteliales, endoteliales, ¿sí? Es todo esto que ustedes ven aquí azulito que rodea todo el compartimiento que hemos llamado nosotros membrana alvéolo capilar. Toda esa parte del intersticio, todo esto es intersticio, ¿sí? Entonces aquí reconozcamos algunas células en esta gráfica. Esto que hay aquí, ¿cómo se llama? El alvéolo, ¿sí? Estas células que están tapizando el alvéolo, ¿cómo se llaman? Neumocitos. Neumocitos tipo ¿qué? 1. Y estas que están acá, ¿cómo se llaman? Neumocitos Tipo 2, ¿sí? Esto que aparece aquí, ¿cómo se llama? Capilares. Capilar. ¿Y esto adentro qué es? Un eritrocito, ¿cierto? ¿Ok? Y entonces, entre este y este está la membrana alvéolo capilar, donde están los neumocitos, o sea, las células epiteliales, el endotelio capilar y el espacio que hay entre ellas, que sería el espacio alvéolo capilar, por donde se difunde esto. Entonces, el intersticio tiene una membrana basal y estromas, ¿sí? Esa membrana basal, ¿sí? ¿Ok? Es una membrana que reposa debajo de estas células, ¿sí? De ese espacio alvéolo capilar. Y dentro de esa membrana celular hay el compartimiento que llama el estroma, que es la mayor parte del intersticio, que contiene células, que contiene una matriz, que contiene a su vez tejido conectivo, como el colágeno, fibras elásticas, etc. ¿Sí? Eso es lo que llamamos el intersticio. Entonces aquí estaría el intersticio, que está delimitado por todas estas células epiteliales alveolares y por el endotelio capilar. En medio de esto hay una membrana basal que contiene tejido, ¿sí? Como tejido que contiene ¿qué? ¿Cuál tejido? Colágeno,
fibras elásticas y células. Aquí, por ejemplo, está el fibroblasto, el macrófago, los linfocitos, ¿sí? Etc. Ese es el gran compartimiento del intersticio, no olviden ustedes. Entonces, el intersticio tiene este compartimiento importante, que es el estroma, que son células de la matriz extracelular, como fibroblastos, como macrófagos, como linfocitos. En toda esa estructura intersticial están estas estructuras importantes, ¿sí? Nombremos algunas de ellas. El fibroblasto. El fibroblasto es una célula que suministra propiedades mecánicas a este retículo intersticial. ¿Por qué? Sencillamente porque suministra el material del tejido conectivo. Es el que sintetiza diferentes proteínas. Entre esas, ven aquí, tejido conectivo como el colágeno, ¿sí? Como el colágeno. Ya que el colágeno es producido principalmente por células que son el fibroblasto, ¿sí? Veamos la. Hay otra que es el miofibroblasto, que aquí no la voy a parar bolas, y a este que sería el macrófago. El macrófago estaría por fuera del alvéolo, dentro del alvéolo, rodeándolo como si fuera un policía por la del SWAT, ¿cierto? Cuya función es la fagocitosis, pero también está dentro del intersticio, ¿sí? Dentro del intersticio, y tiene la función de eso, de muerte, de producir la muerte intracelular de muchos microorganismos, ¿sí? Confiere esa propiedad de fagocitosis, ¿sí? Y también dentro de este intersticio, ¿sí? Dentro de ese compartimiento hay tejido conectivo, como es el colágeno y las fibras elásticas. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno. El colágeno comprende la mayor masa de ese tejido conectivo, ¿sí? Véalo aquí. ¿Y qué hace el colágeno? Pues el colágeno es un tejido conectivo que es poco extensible y lo que hace básicamente es limitar la expansión de esos alvéolos a altos volúmenes pulmonares. Evita, ¿sí? Que se sobreexpanda ese tejido alveolar, ¿sí? ¿Quién sintetizó colágeno? ¿Quién? Los fibroblastos, ¿sí? O pues que esa es la función. ¿Qué pasaría si nosotros produciéramos mucho colágeno? Eso ocurre en condiciones fisiopatológicas. ¿Qué produciría? La fibrosis. Eso, una fibrosis. ¿Y a qué consecuencia tiene esa fibrosis pulmonar? Limita la Disminución capacidad respiratoria. de la distensibilidad pulmonar. Evita que el pulmón se Distienda. distienda. Eso es lo que ocurre en muchas enfermedades restrictivas que producen, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, ¿sí? Distinto y opuesto a ello están las fibras elásticas, ¿sí? Las fibras elásticas que están compuestas básicamente de elastinas, etcétera, ¿sí? Tiene una función muy importante. Las fibras elásticas son las que permiten, por ejemplo, rodear el alvéolo. Aquí les voy a mostrar. Las fibras elásticas, ¿sí? Que son, ya lo voy a explicar aquí atrás, pero aquí les voy a mostrar, ¿sí? Miren aquí un alvéolo, ¿lo ven? O pongamos aquí un alvéolo, no, pongámosle un bronquiolo, ¿sí? El bronquiolo, ¿qué característica histológica tiene? ¿Tiene cartílago? No, doctor. Acuérdense que los bronquiolos no tienen cartílago. Y entonces, como no tienen cartílago, se colapsarían fácilmente, ¿sí? Con los cambios de los ciclos respiratorios. Pero resulta que un bronquiolo está rodeado de muchas fibras elásticas. Miren aquí, ¿sí? Muchas fibras elásticas. Y esas fibras elásticas tienden a, miren acá, esta línea negra que hay aquí, línea negra, a extender el alvéolo durante una maniobra de inspiración o expiración, ¿sí? Las fibras elásticas dentro de las
tantas funciones que yo me voy a mantener a explicar a ustedes, es que permite o proporciona una fuerza de tracción radial. Tracción es que lo tracciona, mírenlo aquí, sobre los bronquiolos, ¿sí? Y esto permite la apertura de estas estructuras de la vía aérea que carecen de cartílago. Es una función muy importante que les voy a hablar a ustedes, ¿sí? O sea que aportan la presión de distensión que rodea una vía aérea no cartilaginosa, como son ¿los qué? Bronquiolos, ¿no? Y en algunas circunstancias, las fibras elásticas son fundamentales, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una maniobra expiratoria forzada, ¿sí? Esta fibra elástica que representa la presión de retroceso elástico del pulmón, ¿sí? Es una fuerza que impulsa el aire, ¿sí? Hacia afuera. Es otra segunda función muy importante. Observemos lo siguiente. Dice PREP, significa presión de retroceso elástico del pulmón, que es una presión que se expresa en centímetros de agua. Dice 8 centímetros de agua, ¿sí? O sea que es un valor a tenerlo muy en cuenta. Que sumado a esta presión pleural de 30 centímetros de agua, sumado a esto nos da la presión alveolar. Entonces, cuando hacemos una maniobra expiratoria forzada, estamos generando una fuerza de impulso que permite salir aire del alvéolo hacia la boca. ¿Sí? Y ahí entonces, las fibras elásticas hacen parte de esta que habíamos dicho aquí, fuerza de retroceso elástico del pulmón, que permite generar esa presión de retroceso elástico del pulmón. Representa la tercera parte, ¿sí?, de esas fuerzas o de esa presión elástica del pulmón, las fibras elásticas, ¿sí? O sea, permite generar un gradiente que permite expulsar aire de los alvéolos hacia afuera, ¿sí?, durante una expiración, ¿sí? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, doctor. Bueno, entonces, veamos, sigamos hablando, Carreta, de estas fibras elásticas. También hace parte de lo que vamos a ver nosotros ahorita en mecánica. Supongamos que yo voy a aumentar el volumen pulmonar. Le digo al paciente, por favor, respire profundo, 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 profundo. El paciente empieza a inspirar, toma aire. Y en la medida que toma aire, ¿sí?, mire esta flecha negra que hay acá, ¿sí? En la medida que el aire empieza, el paciente empieza a tomar aire, esta flechita negra representa la fuerza de retroceso elástico del pulmón. O sea que, miren lo que está haciendo. Dentro del pulmón es una fuerza que se opone a que la caja torácica se sobreexpanda. O sea, a medida que el volumen pulmonar aumenta, la fuerza de retroceso pulmonar también se incrementa, ¿sí? Pero entonces uno diría, esto es una fuerza de colapso. No, señor. Ya dentro de la vía aérea, si esa fuerza aumenta, tiende a mantener aireado, permeable el alvéolo. O sea que el paciente, en la medida que va respirando, inspirando, inspirando, el alvéolo no se colapsa debido a que esta fuerza de retroceso elástico que está rodeando el bronquiolo permite distenderlo todavía más. O sea que la vía aérea se ensancha, ¿sí? Dos funciones. O lo contrario, ¿qué pasaría si el paciente empieza a disminuir a partir de un volumen expiratorio? Digo yo, bote el aire, bótelo, bótelo, bótelo. Mire la flecha negra, el grosor. ¿Ha disminuido?
¿Sí o no? Sí, doctor. Compárelo con la anterior. Mira el grosor de la flecha negra y compare este. O sea que en la medida que el volumen pulmonar disminuye, en la fuerza de retroceso elástico del pulmón se reduce. Y entonces hay una tendencia a que las vías aéreas se estrechen cada vez más, porque ya es una fuerza que tiende a ¿qué? A colapsar, sin colapsarlo por completo, que es lo que ocurre en condiciones fisiológicas. Entonces no olviden esta gráfica en inspiración y en expiración. En inspiración, las fuerzas de tracción radial ejercidas por las fibras elásticas tienden a aumentar el volumen del alvéolo, del bronquiolo, mientras que en la expiración esas fuerzas hacen todo lo contrario, son fuerzas centrípetas que tienden a disminuir el tamaño del alvéolo, sin colapsarlo por completo. Ok, eso fue el tema, la parte de introducción, de estructura y función. Y la vamos a complementar aquí en el concepto de mecánica. ¿Sí? Entonces vamos a ver el segundo capítulo, que es la mecánica de la ventilación. Ventilar. Hablamos un concepto muy general. ¿Qué es ventilar? Intercambiar aire entre atmósfera y pulmón. Eso es ventilar. ¿Sí? O sea, movilizar aire entre esos dos compartimientos, el pulmón, ¿sí? O sea, específicamente el alvéolo y la atmósfera. Eso es el concepto. Para que exista este fenómeno fisiológico, nos basamos en un principio de gases, que es la ley de Boyle-Mariotte. Nos dice la ley de Boyle-Mariotte, por bachillerato lo recordamos, que a temperatura constante la presión varía inversamente con el volumen. Es decir, en otras palabras, ¿sí? Si yo quiero movilizar volumen, ¿sí? Para que ingrese volumen al pulmón, ¿qué necesito hacer? ¿Liberar presión, doctor? Disminuir la presión dentro de ¿quién? Del pulmón. El pulmón, en el alvéolo. Es decir, para que haya una diferencia de presión entre atmósfera y alvéolo, la presión alveolar debe ser menor para que ingrese volumen de aire. O lo contrario, si quiero sacar aire, ¿qué haría el alvéolo? ¿Aumentar qué? La presión, doctor. La presión. Esa es la ley de Boyle-Mariotte. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes la ley de Boyle-Mariotte en esta gráfica tan bonita. Cuando la caja se expande durante la inspiración, la presión intrapulmonar y específicamente la presión intratorácica, ¿sí? Se reduce. ¿Sí? Y al reducirse, ¿qué pasa? Si se reduce esta presión durante la inspiración, ¿qué pasa? Pues se genera un gradiente de presión, o sea, una diferencia de presión entre la atmósfera, ¿sí? Y la caja torácica. De manera que si esta presión es negativa, está arrastrando aire de afuera hacia adentro. O lo contrario, ¿qué pasaría si hay cuando la caja torácica se tiende a disminuir? O sea, cuando el paciente está haciendo una expiración, pues la caja torácica disminuye y la presión aumenta. Y entonces, al aumentarse la presión dentro del alvéolo, se genera un gradiente de presión que permite que el aire salga de aquí hacia afuera. Ese es el principio, o mejor, la ley de Boyle-Mariotte. ¿Quedó claro? Sí, doctor.
Muchachos, Sí, señor, quedó claro. resulta que la mecánica ventilatoria se define como una serie de variables que vamos a definir ahora que permiten el flujo de aire en los pulmones. Eso es mecánica pulmonar. ¿Sí? Para que el aire se movilice, se requiere de cambios de volumen, de presión, de flujos, etc. Entonces vamos a definir conceptos. Primer concepto a definir, volumen pulmonar. ¿Sí? Los volúmenes pulmonares. ¿Sí? Resulta que durante la inspiración y la expiración se moviliza aire, ¿sí? En ese movimiento ventilatorio. ¿Sí? Y esos volúmenes van a variar de acuerdo al ciclo que nosotros estamos haciendo. Normalmente cuando hacemos una inspiración y una expiración normal, generamos lo que nosotros llamamos el volumen corriente o volumen tidal, que es de más o menos 500 mililitros. 500 mililitros nosotros movilizamos en una inspiración y expiración normal, que sería este movimiento que ustedes ven aquí, ¿sí? Aquí, 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 acá, aquí, acá, ¿sí? Pero en cualquier momento yo le puedo pedir a un paciente y dice, por favor, inspire lo que más pueda, haga una inspiración fuerte, después de una inspiración normal. Tome aire, tome aire, tome aire, tome aire. O sea que es lo que llamamos nosotros volumen de reserva inspiratoria. Es el volumen máximo de aire que se puede inspirar después de una expiración normal. O todo lo contrario. Después de una expiración normal, le digo al paciente, bote el aire lo que más pueda. O sea, el volumen máximo de aire que puede, perdón, expirarse. Acá hay un error, que lo he corregido. Por favor, corrijo. Después de una expiración normal, volumen de reserva expiratoria. Pero por más que yo quiera botar aire, por más que yo quiera botar todo el aire del pulmón, algo me queda, que es lo que nosotros llamamos el volumen residual. Volumen de aire que queda en el pulmón después de una expiración máxima. O sea que en términos generales hay 4 volúmenes. ¿Sí? Volumen residual. ¿Qué es el volumen residual? ¿Qué era? Es la cantidad. Doctor, el Volumen de volumen aire. residual es la cantidad de aire que queda después de la expiración. De una expiración máxima. Sí, señor. Máxima. ¿Sí? Digo, bote, 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 bote. Una Aquí pregunta, está el ¿ese paciente. volumen residual también tiene en cuenta lo que queda dentro del espacio muerto anatómico en la parte pues, del sistema respiratorio? A ver, el paciente está tomando aire aquí. Le digo, inspire, inspire, mire la gráfica. Está inspirando. Toma aire lo que más pueda. Ahora bótelo, 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 bótelo más, bótelo más, bótelo. Y llegó acá. ¿Sí? A este punto llegó. Algo le quedó. Míralo aquí. ¿Qué es esto que hay acá? Es el volumen residual. ¿Sí? O sea que en condiciones normales el volumen residual, ¿sí?, queda. Es decir, no se moviliza, aun cuando sea una expiración máxima. Algo le queda, que es el volumen residual. ¿Y por qué? Debido a que no podemos nosotros hacer eso. Debido a que esas fuerzas que rodean la caja torácica se elevan, ¿sí? Hay una fuerza elástica de la caja torácica, miren aquí, que es esta que está señalada en grueso, que evita que el pulmón se colapse por completo. O sea que el volumen residual es una fuerza que depende de esta fuerza de retroceso elástico de la caja torácica, no del pulmón, no de la fuerza elástica del pulmón, sino de la caja torácica. ¿Sí? De eso depende el volumen residual. ¿Sí? Eso es el volumen residual. Ahora, ¿qué son las capacidades pulmonares? La suma, la combinación de volúmenes pulmonares, o sea, la combinación funcional. Y entonces yo puedo medirla. Y la puedo medir con aparatos muy especiales que después vamos a definir. Y yo puedo medir todos los volúmenes pulmonares, o sea, la suma de todos los 4 volúmenes. O sea, el volumen residual, volumen corriente, volumen de reserva y volumen
residual, que es lo que llamamos capacidad pulmonar total. En un adulto promedio, hay 6 litros de aire en el pulmón como capacidad pulmonar total. ¿Sí? Primer concepto. Segundo concepto, capacidad residual funcional. ¿Sí? Esto que hay aquí es fundamental. Cuando yo me refiero a la palabra capacidad residual funcional, me refiero a cuando el pulmón está en reposo. ¿Y qué es cuando el pulmón está en reposo? Pues la suma del volumen. Miren aquí. El volumen, capacidad residual, es la suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. Es decir, el volumen que queda después de una expiración normal. O sea, lo verdecito y lo, ¿cómo se puede llamar este colorcito acá? Rosadito, ¿sí? Entonces, verde y rosado son, todo esto refiere a la capacidad residual. Es el volumen en reposo. Volumen que queda de aire después de una expiración. Y yo puedo seguir mirando otras capacidades, que es la capacidad inspiratoria, que es esta que hay aquí. ¿Qué es la capacidad inspiratoria? El volumen máximo de aire que puede ser inhalado después de una expiración normal. O sea que después de una expiración normal me quedan 2 capacidades, una capacidad residual funcional y una capacidad inspiratoria. Ahora, le pido al paciente que tome aire lo que más pueda, por favor tome aire, pum, tomo aire. Y bótelo lo que más pueda, entonces empieza a botar a partir de este volumen residual todo el aire. Y todo el aire significa que él botó el volumen de reserva expiratoria, la capacidad vital y el volumen de reserva expiratoria. Y es lo que llamamos capacidad vital. Algo le queda después de que el paciente bota el aire, que es este que se llama ¿qué? Volumen residual. ¿Sí? Decíamos que cuando el pulmón está en reposo, es lo que nosotros llamamos capacidad residual funcional. ¿Y a qué se debe este volumen de capacidad residual? A un equilibrio de fuerzas entre la caja torácica, fuerzas de retroceso elástico en la caja torácica, y las fuerzas de retroceso elástico del pulmón. Si ustedes miran el grosor de esta fuerza centrífuga con esta fuerza centrípeta, que son 2 fuerzas iguales pero opuestas, se equilibran. O sea, cuando el pulmón está en reposo, estas fuerzas de retroceso elástico de la caja torácica del pulmón se igualan. ¿Sí? Y es lo que llamamos capacidad residual funcional. ¿Y qué es la capacidad residual funcional? Pues lo que ya decía ahora, el volumen que queda después de una expiración normal. Definiciones que hay que replantearlas cada vez, estudiarlas más. Esos eran los volúmenes y capacidades. Otra definición muy importante, presión. ¿Sí? Bueno, por física, presión es una fuerza sobre una superficie. O sea, la fuerza que actúa sobre una unidad de superficie. Y nosotros podemos expresar en fisiología la presión de diferentes maneras. Miren, dinas por centímetro cuadrado. Dinas es la fuerza y este es la superficie en centímetro cuadrado. Es una forma de expresar presión. Pero lo que más usamos nosotros en fisiología en unidades de presión son los milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Pero también podemos expresarla como centímetro de agua o unidad kilopascal. Son fuerzas iguales, perdón, son unidades que todas equivalen a lo que nosotros llamamos presión. Y cuando nosotros se nos expresa, por ejemplo, una unidad de presión en kilopascal o centímetro o milímetro, yo puedo hacer conversiones mirando esta tablita. Entonces, para dar un ejemplo de presión, es lo que nosotros llamamos presión, por ejemplo, en la atmósfera. ¿Sí? ¿Qué es la presión atmosférica? La fuerza que ejerce el aire
sobre la superficie terrestre. ¿Sí? Y entonces miremos este ejemplo que es muy lindo. Esto es Cartagena, ¿sí? Esto es Armenia, ve aquí la gobernación, la catedral, bonita, ¿sí? Y esto sería por acá Bogotá. Entonces vemos nosotros que hay diferentes recintos distintos con presión distinta. ¿Y esto es debido a qué? A la altura sobre el nivel del mar. Si cogemos Cartagena, pues tiene 0 metros sobre el nivel del mar. Y si miramos y nos situamos aquí en Armenia, estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Y Bogotá estaría a 2600. Y entonces miren ustedes que la presión barométrica o atmosférica varía de acuerdo a cada ciudad. A nivel del mar sería 760 milímetros de mercurio. Nosotros en Armenia estamos a 635 o 640 milímetros de mercurio y Bogotá estaríamos más o menos a 560. ¿Voy bien ahí o no? Sí, doctor. Perfecto. Mucho ojo con esas cifras. ¿Sí? Eso es la presión. ¿Qué es ventilar? A ver, recordemos la palabra ventilar. Ahí está la gráfica. ¿Qué se define como ventilación? ¿Intercambio de qué? De aire entre la atmósfera y la vía aérea. Correcto. O sea que si hay una presión en la atmósfera es porque hay una presión en los pulmones. ¿De acuerdo o no? Sí, señor. ¿Cuál era la presión atmosférica en Armenia? 635 milímetros de mercurio. Cartagena. 760 milímetros de mercurio. O sea, hay una presión por fuera de la boca. O sea, de aquí para allá hay una presión que se llama presión. Y de aquí para adentro hay presiones que nosotros llamamos presiones. Y la que me interesa es la que está aquí, la presión intrapulmonar, que es la que voy a definir. ¿Sí? Presiones pulmonares. Y voy a coger la primera, que es la presión intrapleural. Resulta que por anatomía, ¿sí? Nosotros tenemos la pleura, es la que rodea, una capa que rodea los pulmones, ¿cierto? Y entonces hay dos tipos de pleura. Una pleura que está adosada al pulmón, que se llama pleura visceral, y una que está más afuera, que sería la pleura parietal. ¿Sí? Hay dos capitas entre ambas. ¿Vamos bien? Eso. Entonces, ¿qué es la presión? La presión pleural. La presión que existe entre la pleura visceral y la pleura parietal, porque son dos capas distintas. ¿Sí? En condiciones normales, ¿sí? ¿Ok? Existe una presión que nosotros llamamos intrapleural, que es una presión que está por debajo de la presión atmosférica, que es una presión negativa. Y decimos que es negativa porque es una presión que está por debajo de la presión pleural. Me explico. ¿Cuál es la presión a nivel del mar? 760 milímetros de mercurio, doctor. Correcto. Y ahora observen, yo no sé si ven aquí esto negativo. Negativo, negativo, negativo. ¿Lo ven aquí negativo? Sí, sí, señor. Todo esto es presión pleural, ¿sí? O sea, la presión que hay entre ambas pleuras. Y se llama negativo porque es una presión que es menor a la atmosférica. Entonces yo le voy a poner cifras, como para que ustedes tengan una idea. 760 en la boca. ¿Eso es a nivel de dónde? Del A mar. nivel del mar, doctor. Del mar. Y 755 en la pleura. ¿Estoy bien o no? ¿Entendieron? Sí, doctor. Listo. Sí. Pues si esta es 760 y esta es 755, ahora le voy a poner un valor. 0, aquí 0 y aquí menos 5. ¿Entendieron lo que dije? Sí, doctor. Teniendo como valor la presión pleural afuera, la presión que hay en la atmósfera, de 0, 0 es equivalente a 760 o 640 en Armenia, y menos 5, ¿qué significaría menos 5?
Que hay 5 milímetros de mercurio menos en Que la la presión pleural. Eso. Por eso decimos que es una presión negativa. ¿Sí? ¿Ok? Esa presión pleural que es negativa se debe exactamente a esto que hay acá, a estas fuerzas que son contrapuestas entre el pulmón y la caja torácica. O sea, las fuerzas de retroceso elástico de la caja torácica y del pulmón que permite que dentro de esta presión que hay en la pleura sea una presión negativa, subatmosférica. Atmosférica es porque es menor que la atmósfera. Entonces, siempre en condiciones normales, la presión pleural debe ser negativa, siempre, siempre, en cualquier condición del ciclo respiratorio. Y hablo de ciclo respiratorio ya sea que está en inspiración o en reposo, perdón, o en expiración. Observen ustedes que siempre es negativa, negativa, negativa. ¿Sí? Ahora, cuando estamos en reposo, ¿reposo qué significa? Cuando se encuentra en el volumen residual funcional, doctor. Sí, o sea, al final de una expiración normal. Terminó la expiración, es lo que llamamos reposo. Y mire que esta presión que hay acá es negativa. Inspiramos, aquí, hacemos una inspiración y tiende a ser más negativa. Mire, más negativa todavía. ¿Sí? Y si miramos acá, en expiración sigue siendo negativa, pero menos que esta. O sea que para que el paciente se movilice aire, ¿sí? Partimos a partir de aquí, cuando el pulmón está en reposo, o sea, al final de una expiración, ¿sí? Entonces la presión pleural se mantiene más o menos en menos 5, menos 5. Pero vamos a hacer una inspiración. Tenemos que arrastrar, ¿qué? Aire a los pulmones. Tenemos que generar la ley de Boyle-Mariotte. O sea, tenemos que arrastrar aire. Entonces, durante la expiración, esta expansión de la caja torácica crea una presión más negativa. Y mire cuánto era la presión. Menos 5. ¿Y aquí cuánto? 7,5. Menos 7,5, doctor. ¿Cuánto fue la diferencia entre esta y esta? ¿Cuánto bajó? Menos 2,5 milímetros de mercurio. Este cambio tan pequeño, tan sutil, permite que el aire ingrese de la atmósfera hacia los pulmones y permite producir un volumen corriente de 500 centímetros. Este cambio de presión. Entonces ahora dirán ustedes, expiración, ¿cómo se convertiría la presión pleural? ¿Seguiría siendo negativa o positiva? Negativa. Negativa. Y vuelve a su valor normal. Entonces empieza a bajar 7,5, 7, 6,5, hasta el valor de menos 5, que es el final de la expiración, que es este. Es lo que llamamos presión pleural. ¿Sí? Resulta que los cambios que ocurren en la pleura son traducidos en el alvéolo. Entonces ahora vamos a medir la presión del alvéolo, este que está aquí. ¿Sí? La presión alveolar. ¿Sí? O sea, la presión que hay dentro de este alvéolo pulmonar. ¿Sí? Entonces, cojamos la presión alveolar. Y observen ustedes que durante el reposo la presión alveolar es 0. ¿Por qué será 0? En reposo. ¿Por qué será 0? Sencillamente. Doctor, ¿las presiones son equivalentes? Claro, porque la presión iguala, la que hay aquí, iguala la presión en la boca, o sea, la presión atmosférica. Se genera un gradiente de presión. Hay un gradiente, hay una diferencia entre el alvéolo y la atmósfera. No, señor. No. Por tanto, como no se genera un gradiente de presión, hay flujo de aire de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. No, señor. Por eso es que el pulmón está en reposo. ¿Ya van viendo? Bien, piensen ustedes en inspiración, ¿qué ocurrirá?
Para que se movilice aire de acá afuera hacia adentro, ¿qué se necesita? Que sea negativa. Claro, entonces la presión se vuelve negativa. La presión dentro del alvéolo se vuelve subatmosférica. Mira cuánto cae, a -2. ¿Sí? Es lo que ocurre normalmente. ¿Y en expiración qué ocurriría? Volvería a cero, doctor. No. ¿No? Para que se movilice aire de acá a acá, se necesita un gradiente de presión para que movilice aire del alvéolo hacia el pulmón. Entonces, la presión en el alvéolo sería +2, mayor que la atmosférica. ¿Sí me están entendiendo todos? Sí, doctor, pero doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por favor. Entonces, es por eso, o sea, pues teniendo en cuenta esto, por eso es Sí. que los pacientes pues que sufren de problemas respiratorios, los médicos les refieren que vivan en lugares cálidos, o sea, por ejemplo en la No, costa. no, tranquilo, yo entiendo la pregunta. Esa respuesta la haremos más adelante y algún día la podrá comprender mejor. Por ahora, lo que quiero que me entiendan en este concepto, que así me demore un poquito más, no importa, ¿sí? Es que para que se movilice aire, se genera un gradiente de presión. ¿Gradiente qué es? ¿Qué es un gradiente? Una Diferencia diferencia. de presiones. Diferencia. Entonces, si la diferencia acá en inspiración, hay una diferencia, ¿cierto? Una diferencia que permite arrastrar aire de afuera hacia adentro. Y aquí ocurre todo lo contrario, de adentro hacia afuera, porque se ha generado un gradiente de presión. Para que se movilice aire de la nariz hacia el alvéolo debe generar un gradiente de presión ¿qué? Negativo. Y para que se movilice aire del alvéolo hacia la nariz, hacia afuera, se genera un gradiente de presión positivo. ¿Sí entendieron? Sí, doctor. Bueno, esta gráfica es de un libro que se llama Fisiología de West, que es muy bueno y muy básico, ¿sí? Esta gráfica es muy linda porque está mostrando aquí los cambios del volumen pulmonar, los cambios de presión alveolar y los cambios de presión pleural. Mire que ya les hablé de volúmenes pulmonares, les hablé de presión alveolar y de presión pleural, ¿sí? Esto es presión, ¿sí? Presión. Partamos de cero. Entonces aquí es cero más, o sea, aquí es positivo y acá es ¿qué? Negativo. En este caso sería el volumen pulmonar. Entonces, si yo parto de acá, que es cuando el pulmón está en reposo, ¿qué le pasa cuando el paciente hace una inspiración? ¿El volumen pulmonar aumenta o no? Sí, señor, el volumen pulmonar aumenta. El volumen corriente, ¿cuánto sería el volumen corriente? 1200, doctor. 1200 mililitros. No. Acuérdense que el volumen corriente son 500 centímetros. 500 mililitros. Eso. Para que se aumente el volumen pulmonar en un volumen corriente, o sea, para que se eleve de 0 a 500 mililitros, deben haber una serie de cambios de presión. Y si usted observa acá, la presión alveolar en reposo, ¿cuánto es? En reposo. Es de 0, doctor. 0. Y la presión alveolar. La pleural es de Sí. -5. Aquí está, vea, -5. Entonces vamos a hacer una inspiración. ¿Qué le pasa a la presión alveolar durante una inspiración? La presión alveolar desciende, ¿se acuerdan? Empieza Sí, señor, desciende hasta -2. hasta -2, ¿sí? Y va descendiendo hasta aquí, -2. ¿Y qué le pasa a la presión pleural? Está en -5. ¿A cuánto descendió? Hasta -7.5, doctor. Eso. Entonces, mire, ¿cómo descendió este y cómo descendió este? Estos dos descienden, mientras que este aumenta. Y entonces, existe otro concepto que llama presión transpulmonar, ¿sí? Que es la diferencia de presión alveolar menos presión pleural,
Es la llamada presión transpulmonar. Presión alveolar menos presión pleural. Pongamos una inspiración. Ojo pues lo que voy a decir. En inspiración, ¿cuánto es la presión alveolar? De -2, doctor. -2. ¿Y la presión pleural? -7.5, doctor. Entonces, resten. -2 menos -5. ¿Cuánto les da? +3. +3, ¿cierto? Porque este es menos por menos más. Entonces diría, +5 menos -2, +3. ¿Qué me está diciendo eso? Que la presión transpulmonar o presión de retroceso pulmonar es una presión que actúa dentro de la vía aérea y permite mantener la vía aérea permeable mientras que esta presión sea positiva. O sea que durante una inspiración, mire, inspiración, la presión pulmonar, transpulmonar es positiva y esto permite que la vía aérea no se colapse durante todo el ciclo, tanto en inspiración como en expiración. Cojamos la expiración. ¿Cuánto es la presión alveolar durante la expiración? Presión alveolar. +2. +2. Menos, ojo, expiración. ¿A cuánto desciende? Estaba en -7,5. ¿Cuánto descendió? Desciende a -5. -7. Entonces ahora sume. +2 menos 7,5. ¿Cuánto les da? -5.5. Menos 5. O sea, este es +7,5 menos 2. ¿Cuánto les da? Matemática. Presión alveolar, ¿cuánto subió? +2. Este es más, ojo, más. Menos la presión pleural, descendió, ¿a cuánto descendió? A -5. Entonces, ojo lo que dije, presión alveolar +2. Menos, -5. Menos por menos, más. 5 más 2, 7. 7,5. Quedaría. O sea que es una presión que sigue siendo ¿qué? ¿Sigue siendo qué? Sigue siendo positiva, doctor. Claro. O sea que mientras que sea positiva este gradiente de presión, la vía aérea siempre estará permeable. Permeable es que mantiene abierta. Entonces la presión transpulmonar es una presión que permite mantener la vía aérea permeable, abierta durante todo el ciclo respiratorio, tanto en inspiración como en expiración. ¿Y esto es debido a qué? Mire que estoy hablando de presión de retroceso elástico del pulmón. ¿Sí? ¿Y cuáles son los factores un factor muy importante que determina la presión de retracción elástica? ¿La presencia de qué? De surfactante pulmonar y las fibras elásticas. Eso, sobre todo debido a la presencia de fibra elástica. ¿Sí? Ahora, usted me quiere recordar la hora que me viene sin reloj. Doctor, son las 10:31. 10:31, tenemos clase hasta las 11. Faltando 10 para las 11, usted me dice, doctor, tenemos 10 minutos. ¿Sí? Por favor. Bueno, señor. Bueno. ¿Les gusta la clase como la estoy llevando? Sí, doctor. Bueno, Sí, aprovecho. señor. Esto es entender el porqué de las cosas. A veces me dicen, bueno, es que esto es muy amplio. No, es que yo trato de que las cosas no se traguen entero, sino que uno tiene que entender el porqué de las cosas. Yo no sirvo para decirles esto y esto son las presiones y acá eso no tiene ningún sentido. Bueno, desde el punto de vista fisiológico y funcional, los pulmones, como el corazón, después cuando hablemos de corazón, los pulmones son órganos elásticos. ¿Y elásticos por qué? Porque se insuflan y se desuflan, o sea, se inflan y se desinflan. ¿Debido a qué? A cambios de volumen en la caja torácica. ¿Sí? O sea que el pulmón es un cuerpo distensible y elástico a la vez. Como si fuera un globo. Aquí el globo. ¿Sí? Aquí hay un globito, una bomba de cumpleaños. La insuflamos, se distiende.
o la puedo desuflar. O sea, es un comportamiento elástico. Pulmón es un cuerpo elástico. O sea, ¿qué es un cuerpo elástico? Son los que tienden a volver a su punto de reposo una vez se deforman. Como la bomba que ya les decía. Imaginémonos, por ejemplo, una banda elástica. Eso es un cuerpo elástico. ¿Y por qué entonces la banda elástica es un cuerpo elástico? Pues muy sencillo. Porque si le aplicamos una fuerza para sacarla de su punto de reposo, o sea, la estiramos y luego la soltamos, ¿sí? Volverá a su punto de reposo. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es el pulmón. ¿Sí? Entonces, tomando esta analogía del pulmón como una banda elástica, los pulmones son elementos distensibles y elásticos a la vez. O sea, son distensibles. Cuando hablamos de distensibilidad, hablamos de confianza. O sea, le podemos aplicar una fuerza, ¿sí? La estiramos a partir del punto de reposo. O sea, es distensible. Pero una vez esa fuerza desaparece, ¿sí? Esa fuerza tiende otra vez a mantener los estados de reposo. Ambos conceptos son recíprocos, es decir, la banda elástica es un elemento distensible y elástico a la vez. ¿Qué permite? ¿Qué permite al pulmón que pueda comportarse como una banda elástica? Bueno, una fuerza que distiende al pulmón o que lo tiende otra vez a su estado de reposo. Pues bien, aquí viene la función de los llamados músculos respiratorios, que son los que ejercen esa fuerza para que el pulmón se pueda distender o volver a su estado de reposo. Y eso depende del ciclo. Los músculos de la respiración se dividen en dos: músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Los más importantes son los que producen la fase inspiratoria, y de estos tenemos dos importantes: el diafragma y los intercostales externos. Son los dos músculos inspiratorios más importantes. Se llaman productores de la fase inspiratoria. Hay otros que se llaman facilitadores de la fase inspiratoria, que están localizados más que todos en la región del cuello: el geniogloso, el genioideo, esternoideo, tiroideo, esternoideo, etc. Esos son facilitadores de la fase. Y están los accesorios de la fase inspiratoria, en los alas de la nariz, el esternocleidomastoideo, los escalenos, los pectorales, los trapecios, los serratos. ¿Sí? Bien. Acuérdense que todos esos músculos están adheridos a la caja torácica y producen su contracción, una expansión de la caja torácica. ¿Cuáles eran los dos más importantes? Intercostales externos. ¿Sí? Entonces, cojamos el primero, el diafragma, el más importante de todos, ¿sí? Porque es el principal músculo productor de la fase inspiratoria. ¿Qué es el diafragma? Una estructura músculo-tendinosa, delgada, aplanada, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es el responsable del 75% del movimiento, del desplazamiento de aire durante el volumen corriente. Nada más y nada menos. El diafragma. ¿Sí? ¿Qué forma tiene? De paracaídas. Piensen en un paracaídas. Piensen en un pistón o un paracaídas. O sea, se considera que tiene un cilindro eje elíptico que termina en forma de cúpula, como un paracaídas. Entonces, cuando se contrae, ¿sí? Arrastra hacia abajo, se contrae hacia abajo,
se contrae hacia los lados, ¿sí? Y permite que la caja torácica se expanda, ¿sí? Es decir, cuando se contrae, pierde esa forma acampanada y va a descender, desciende. Normalmente desciende 1.5 centímetros de su punto de reposo, ¿sí? Esto es. ¿Qué forma tiene? La Acampanado. forma de cúpula. En forma de cúpula, en forma de diafragma. Mire dónde está insertado, en los últimos arcos costales, ¿sí? Aquí, en los últimos arcos costales. Y también está adherido aquí sobre la columna, ¿sí? Y cuando va a descender, pues miren ustedes lo que ocurre, ¿sí? Entonces resulta que la porción, esta que aquí es como el paracaídas, la porción cilíndrica, es la que se adosa a la parte inferior de la caja costal y se llama área o zona de aposición. Zona de aposición, o sea, la zona que se adhiere a él. Entonces, al contraerse este músculo durante la inspiración, ¿sí? Esa zona de aposición, esa zona del lineal axial, disminuye, o sea, desciende. Esta es la cúpula, ¿no? Entonces va a descender, desciende. En relación a las inserciones costales, ¿sí? Y va a actuar como un pistón. ¿Cuál es el pistón de los carros? Y como este que está aquí, como un pistón. ¿Lo ven aquí el ejemplo? ¿Sí? Aquí desciende. Entonces al descender, miren lo que está haciendo. Si desciende, la cúpula desciende, aumenta el volumen de la caja torácica. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Si aumenta el volumen de la caja torácica, ahora recuerden la ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué pasa si el volumen de la caja torácica aumenta? Disminuye la presión. La presión intratorácica disminuye. Y si disminuye la presión intratorácica, ¿qué efecto tiene este en la ley de Boyle-Mariotte? Aumenta el volumen. O sea, aumenta el flujo de aire que ingresa al pulmón. ¿Entendieron? Por eso actúa como un pistón. Véalo ahí. Esta es inspiración, véalo aquí. Inspira. Al inspirarse, aumenta el volumen de la caja torácica, la presión negativa aumenta y esto permite que el aire ingrese al pulmón. ¿Entendieron? O sea que el diafragma estaría representado aquí como esta línea verde. Miren que ha descendido. ¿Cuánto desciende el diafragma? Más o menos, la zona de posición. 1.5 centímetros. Correcto. ¿Será que el diafragma solamente desciende, o sea, produce un descenso de cefalocaudal, o sea, de abajo, de arriba hacia abajo? No. Cuando el diafragma se contrae, no solamente desciende su cúpula para permitir un descenso de aquí hacia abajo, sino que también ocurre varias cosas. Cuando se contrae, la caja costal inferior se desplaza, ¿sí? La caja costal. Ahora, no olviden ustedes que cuando desciende, se expande en tres dimensiones, en dimensión vertical, anterior y transversal, es decir, desciende en sentido vertical, es decir, de abajo, de arriba hacia abajo. Y si lo miramos de frente, ¿sí? Aquí en este ladito de lado, está expandiendo la caja en sentido anterior, o sea, de acá hacia acá. Y en sentido transversal está ensanchando la caja torácica. Y esto es lo que genera que la presión intratorácica disminuya por la ley de Boyle-Mariotte. Eso es lo que ocurrió cuando el diafragma desciende, ¿sí? Entonces, mírenlo aquí. Este es el concepto que yo les traigo. Y miren lo que ocurre. ¿Qué pasó? Aquí hubo un descenso del diafragma. Entonces, por un lado, descendió y aumentó el volumen. ¿Esto en sentido qué? ¿En sentido qué? Vertical, ¿cierto? O sea, ¿y en sentido lateral qué pasó? Se expande la caja torácica inferior.
y si lo volteo de lado, se expande en sentido antero-posterior. Por eso el volumen de la caja torácica se ensancha. ¿Sí? Ahí voy bien, principal músculo. Los otros músculos, el otro músculo importante del productor de la fase son los intercostales externos. Ustedes lo van a ver en anatomía. Los intercostales externos, yo siempre lo comparo como si fuera una persiana. Ellos son responsables del 25% de generar ese volumen corriente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Como una persiana, uno la abre. Entonces elevan las costillas durante la inspiración. Mire que están insertados en este lado, entonces expanden. ¿Sí? Cuando las costillas están elevaditas, la dimensión antero-posterior y transversa aumenta en casi toda su inserción. O sea, van a desplazar las costillas hacia afuera y hacia arriba para aumentar el volumen torácico. Es lo que hace un intercostal externo. ¿Sí? ¿Ven la gráfica? Sí, doctor. Perfecto. Eso es lo que hacen los intercostales externos. ¿Sí? Mire aquí el sentido transversal. Mire lo que está haciendo. Está aumentando el diámetro antero-posterior y transversal por efecto de los intercostales. Hay otros músculos que son los facilitadores, que yo ya había nombrado a ustedes, que están localizados principalmente por acá, todas estas inserciones. Entonces, estos músculos que hay aquí, que son los facilitadores, ellos, diferentes músculos, se insertan sobre todo en la porción superior de la caja torácica. Y cuando se expanden, pues ellos mantienen abierta, expanden el sentido radial como una tracción sobre la vía torácica superior. Y están por último los accesorios, como el ala de la nariz, el esternocleido, el mastoideo, los escalenos, que son los accesorios. Accesorios. Y digamos dos importantes, por ejemplo dos, hay más, ya saben que hay más. El esternocleido, mastoideo y los escalenos. Ellos tienen poca importancia en una inspiración normal, pero empiezan a aumentar su actividad, sobre todo en situaciones patológicas o durante el ejercicio. Cuando un paciente tiene un cuadro de disnea, ellos se contraen y producen lo que llamamos retracción intercostal. Y miren dónde están insertados, lo mismo, están insertados en la porción, aquí cómo se mueve la caja torácica debido a estos escalenos. Miren el que hacen los escalenos sobre la porción de la caja torácica superior, la elevan, mirenla aquí. ¿Sí? Incrementan el volumen intratorácico. Esto sobre todo en la porción superior de la caja torácica. ¿Sí? Eso es lo que hacen. ¿Sí? Y otros, como ven ustedes ahí, dependiendo de lo que hacen. Entonces hay unos que están más insertados acá, como el pectoral mayor, expanden la caja torácica, el pectoral menor, los trapecios, todos que están haciendo, expandiendo caja torácica superior. ¿Sí? Conclusión. ¿Cuál es el principal músculo inspiratorio? El diafragma. ¿Cuál sigue? Los Intercostales intercostales externos. Intercostales externos, correcto. Y de estos, por ejemplo, un paciente que está muy disneico, con dificultad respiratoria, ¿utilizaría qué tipo de músculos? Accesorios. Los facilitadores. Accesorios. Entonces, cuando un paciente está muy disneico, ustedes lo van a ver en semiología, porque ese paciente se inclina hacia adelante, se sienta y empieza a utilizar estos músculos que hacen que los intercostales, los espacios intercostales se retraigan, la región supraclavicular se retraiga, y entonces lo que llamamos retracción intercostal, supraclavicular, etcétera, por acción de estos músculos. ¿Sí? Si uno mira la nariz, uno ve el paciente disneico, ve cómo la nariz se distiende gracias a la acción de los músculos reguladores. Doctor, una pregunta entonces, en casos ¿Sí? como estos es cuando presentamos tirajes de cuello. Sí, correcto, tiraje de cuello, exactamente.
Pero eso el paciente que está dinémico, porque utilizaría otros músculos como son los facilitadores. Y el tiraje de cuello se debe sobre todo a estos músculos que acabo de nombrar, esternocleidomastoideo y los músculos escaleros. ¿Sí? Bueno, hasta ahí son los músculos de la inspiración. Ahora, la expiración. Resulta que la expiración es un proceso pasivo. Después voy a explicarles por qué. Próxima clase ahorita la tos, si Dios quiere. Músculos de la expiración. Resulta que no hay productores de fase expiratoria, no existen. ¿Por qué? Porque la expiración es un proceso pasivo, de una vez me adelanto. La expiración es un proceso pasivo debido a la acción de las fuerzas de retroceso elástico del pulmón. Por esa energía que se ha acumulado. Cuando el paciente hace una inspiración, se almacena esa energía de fuerza de retracción elástica que permite que la expiración se lleve a cabo sin necesidad de utilizar músculos. Por eso no existen productores de la fase inspiratoria. Pero en ciertas condiciones, ¿sí?, fisiopatológicas o durante un ejercicio extremo, hay facilitadores de la fase expiratoria como son los intercostales internos o accesorios de la fase expiratoria como son los músculos abdominales como el recto anterior, oblicuo transverso y el triangular del esternón. Esos son los músculos de la expiración. ¿Sí? Entonces, en una expiración pasiva se requiere de la acción de los músculos. No, señor. No, sí. La expiración es un proceso pasivo. Ahora, facilitadores, sí, los intercostales internos. Usted abrió la persiana, intercostal externo. Ahora, ¿qué hace con la persiana? Cerrarla. Entonces, cuando la cierra, usted sabe los intercostales internos. ¿Sí? Ellos desplazan las costillas hacia adentro, hacia abajo. ¿Sí? Todo lo contrario a los intercostales externos. Doctor, Y señor. qué pena. Y pues es que quedan 10 minutos, pues como pues para avisarle. Listo, te agradezco. Entonces están los músculos de la expiración accesorios, que eran los músculos abdominales y el triangular del esternón. Piensen en, vean, este señor acá está cantando, piensen en Julio Iglesias cantando, pero está cantando una samba. Miren aquí, necesita que el aire salga con fuerza, etcétera, y utiliza estos músculos, que el recto anterior, oblicuo y transverso, son los músculos de la expiración. ¿Sí? Estos músculos, que son accesorios de la fase expiratoria, actúan en expiración forzada, o sea, durante el ejercicio o en condiciones muy patológicas. ¿Sí? Bueno, hasta ahora, ¿están contentos con el tema? ¿Han entendido? Sí, señor. Sí, doctora, Bien, quedó claro. entonces ahora continuamos más tardecito hablando de, continuando en mecánica ventilatoria. Creo que hoy tengo clases, sí, a las 2, ¿cierto? Entonces vamos a hablar ya para terminar la parte de mecánica ventilatoria, para que me vayan entendiendo bien. Ahorita entonces me acuerdan y les envío ahorita el Word de las primeras conferencias, de lo que acabamos de ver, estructura y función del aparato respiratorio y el tema de mecánica ventilatoria. Se los mando un trabajo en Word. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Nos vemos ahorita. Que Dios los Muchas bendiga. gracias. Hasta luego, profe. Bueno, Igualmente, doctor, hasta luego. bueno, que Hasta tengan luego, doctor. buen Muchas almuerzo. gracias. Chao. Nos vemos ahorita.